¿Es la pelea entre el Pikachu enmascarado y la mosquita muerta, a.k.a. Tesla contra Belcebú, la mejor ronda de todo Shumatsu? ¿La respuesta corta? Por supuesto. ¿La respuesta larga? Vamos a ello. Este combate tenía todas las papeletas para convertirse en el más aburrido de todos. La humanidad iba un punto por encima de los dioses, lo que significaba que si este humano no perdía, o le caía una tremenda paliza a nuestra amiga Brunhild en las 3 siguientes rondas, o el manga se acababa antes de tiempo y nos quedábamos sin ver a algún luchador, algo que los mangakas ni de coña iban a permitir. Pero entonces, ¿cómo han conseguido crear algo tan emocionante? Pues este señor es el culpable de todo. Mientras que su rival era alguien completamente apático, engreído, una especie de monstruo sin corazón capaz de hacer lo peor de lo peor, nos revelan que no fue así toda su vida. Al principio él era el despreciado, los demás dioses eran los que le trataban como escoria solamente por el rumor de que estaba maldito por Satanás. O sea, ni siquiera sabían a ciencia cierta que estaba maldito de verdad, ni tampoco sabían cuál era esa maldición, pero antes de probar suerte decidieron alejarse de él y dejarle completamente solo. De hecho, Belcebú era tan bueno que terminó creyendo lo que decían las malas lenguas y tampoco quiso relacionarse con ellos por si acaso. Cuando Azazel, Samael y Lucifer se acercaron con la única intención de hacerse sus amigos, es él mismo el que les recomienda alejarse por su bien. Sin embargo, este último ángel era muy cabezón, así que terminaron haciendo buenas migas y consiguiendo que por primera vez el dios fuese feliz. Pero lamentablemente iba a ser la primera y la única, porque en una de sus escapadas nocturnas perdió el conocimiento y cuando volvió a recuperarlo todos sus amigos estaban muertos. Y obviamente el pobre muchacho solo pudo pensar en una cosa: Satanás. Él era quien se encontraba detrás de esta desgracia, y es que también era la primera vez que podía asegurar que la maldición era cierta, así que después de presenciar esa tragedia no pudo volver a su vida anterior y decidió poner todo su esfuerzo en vengarse de Satanás. Y es en este proceso cuando conoce a Lilith, una de las mejores amigas de Lucifer, que tiene el mismo objetivo y quiere prestarle todo su apoyo. Y sorpresa, la señora acaba enamorándose del emo de turno, porque está claro, es imposible que un manga tenga un emo sin que exista otro personaje femenino que pierda el culito por él. Y justo en el momento más sensible de sus vidas, cuando están confesándose todo lo que se quieren y harían el uno por el otro, Belcebú vuelve a perder el conocimiento y cuando lo recupera estaba atravesando el cuerpo de su compañera. En ese momento se da cuenta de que no había un ente extraño que apareciera y matara a sus seres queridos. Satanás estaba dentro de él y él era el único culpable de todas esas muertes. Pero la más lista fue Lilith, que antes de que su vida se terminara fue capaz de hacerle una especie de tatuaje en el pecho que impedía que el dios se quitara la vida, porque estaba clarísimo que alguien tan bueno no iba a poder soportar la culpa de haber matado a todo ser que le había querido alguna vez. Y no solo eso, sino que no iba a poder ser capaz de querer a nadie nunca, iba a sufrir esa soledad toda su vida. Y es que es justo lo que pasa. Después de este suceso, lo único que intenta Belcebú es morirse de cualquier manera, pero gracias al último deseo de Lilith no lo puede conseguir. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la pelea? Pues que sorprendentemente la historia de este personaje tiene mucho que ver con Nikola Tesla. El pequeño científico era el fan número 1 de su hermano, le acompañaba en todas sus aventuras y para él era un superhéroe capaz de hacer felices a muchísimas personas gracias a la ciencia. Sin embargo, una noche de tormenta, mientras Dane estaba trabajando, fue atravesado por un rayo, acabando con su vida, algo que marcaría a su hermano pequeño para siempre. Y es que desde ese entonces Tesla decidió dedicarse en cuerpo y alma a investigar, a continuar el legado que dejó su hermano, ya que todo lo que pudo avanzar en la vida le iba a servir a él para partir de una base mucho mejor y poder ayudar a muchas más personas. Por así decirlo, la historia de Dane no terminó cuando acabó su vida, terminará cuando sus avances dejen de ser útiles para otras personas, y ese lema es en el que se basa la humanidad para conseguir un progreso tan grande. Por tanto, los dos luchadores tuvieron una experiencia similar, solo que uno de ellos reaccionó mejor teniendo esperanza y otro se dejó llevar por sus sentimientos y se hundió en la tristeza más absoluta. Pues déjame decirte que si piensas esto te deberías ir a tomar por culo. Lo que pasó de verdad fue que Tesla perdió a un hermano, solamente a un hermano, y sí, su reacción fue digna de admiración y ojalá Belcebú hubiese podido actuar de la misma forma, pero es que el dios había matado sin querer a 4 seres queridos. Vale, no eran sus hermanos, pero es que eran más que eso. Mientras que el pequeño Nikola podía apoyarse en sus padres, sus amigos u otros científicos con los que acabó trabajando, Belcebú no podía acercarse a nadie porque los acababa matando. Ni de broma las situaciones de estos dos eran las mismas, se podían parecer un poco, pero el peso que tuvieron sus experiencias fue completamente distinto, ni compararse puede. Y hablando de apoyos, algo que me encanta de esta pelea es que el representante de la humanidad
realidad no lucha solo. ¿Cómo? ¿Que me he perdido? Pues que sin el superautómata B no habría podido hacer nada, y ese traje no solo fue invención suya, sino que todos los científicos que estaban con él cooperaron para llevarlo a cabo. Quizá fuese él el que más implicó en el proyecto y el que puso su vida en juego, pero ese traje no solo representaba su esfuerzo, también el de todos sus compañeros. Eso sí, el autómata desde su aparición la rompió. Belcebú entró a la arena rompiendo una pared y con las gradas completamente en silencio, murmurando el temor profundo que le tenía. Pero es que al segundo de entrar el señor Tesla, ningún humano pudo contener su euforia. Pero de poco iba a servir tanta alegría, porque después de la chapa terrible que le suelta a su rival, tiene que esquivar rápidamente un ataque invisible que acaba destrozando una columna. ¿Pero os creéis que el humano entró en pánico? Nada parecido. Lo que hizo fue tomarse unos segundos y describir exactamente cuál era el origen del ataque: las vibraciones. Sin embargo, una cosa es que sepa cómo ataca a su rival y otra que pueda hacer algo contra esos ataques, y esta diferencia Belcebú la entendió a la perfección. Sin pensarlo dos veces, se lanza rápidamente contra él mientras intenta alcanzarle con su mano vibrante, y entre lo rápido que es y lo poco que se esperaba ese ataque, Tesla apenas puede esquivar la punta de los dedos del dios. Y algo de lo que nos podemos quedar boquiabiertos es que sus compañeros divinos no se sorprenden por sus cualidades, de lo que se sorprenden es de ver a Belcebú enfadado, y tiene sentido. Este tipo es súper siniestro y cruel, pero siempre que nos lo habían mostrado estaba tranquilo. Para verle en ese estado, algo muy importante debería haber pasado, algo casi tan importante como la muerte de algún ser querido. Pero ese temperamento no consigue intimidar al humano, así que después de reconocer el gran poder que tenía su rival, se limitó a demostrar que él también estaba a la altura. Con gran velocidad se lanzó hacia el dios, disparando un puñetazo cargado de electricidad que, de haber impactado, habría dejado a la pobre mosca aplastada en el suelo. Sin embargo, la velocidad de los insectos puede llegar a ser impresionante, y por más que Tesla ataca, no logra alcanzarla. Así que si quería obtener la victoria, debería empezar a pensar en una estrategia. Y es justo eso lo que hace. Se vuelve a lanzar contra el dios para intentar darle un puñetazo, pero justo en el momento en el que esquiva, Belcebú se da cuenta de que toda la energía acumulada no ha sido desprendida del golpe. Y es que lo que el humano tramaba no era alcanzarle con ese golpe, sino utilizar toda esa electricidad para impulsarse en el aire rápidamente y, sin que el dios se lo esperara, golpearle con el otro brazo. Lo que no sabíamos era el otro poder que tenía Belcebú. Gracias a su bastón disipó toda la potencia del golpe hacia los lados, dejándole completamente intacto a pesar de haber recibido el puñetazo. Y esta secuencia, aunque deja a Tesla flipando, no sorprende en absoluto al dios. Estaría acostumbrado a utilizarlo. Así que después de haber visto una demostración de lo que podía dar de sí su rival, se dispone a realizar un ataque poderosísimo con la única intención de terminar con el combate por el poco potencial al que se estaba enfrentando. Lo que no se esperaba es que el humano, en vez de mostrarse intimidado, quisiera confrontar ese golpe directamente con sus puños. Sin embargo, aunque confiaba plenamente en su poder, se ve superado por las vibraciones del dios, las cuales multiplicaron su intensidad según se estaba produciendo el choque y acabaron dejando la armadura del científico para dar de comer a los pájaros. Es aquí cuando nos explican la naturaleza del dios. Nos lo definen como una deidad con dos caras, Baal y Zebul, algo así como el poli bueno y el poli malo. Semejanza que explica por qué con la mano izquierda puede obtener un super escudo y con la derecha puede partirte en dos, aunque esto es una suposición mía y no dicen que sus dos caras signifiquen sus dos poderes. Además, Brunhild nos explica que su bastón se encarga de amplificar esas vibraciones, lo que le hace un ser completamente equilibrado, con una defensa y un ataque maravillosos. Y mientras que nosotros necesitamos que la Valquiria nos dé una clase sobre poderes del inframundo, vemos como el científico es capaz de reconocerlos por él mismo mientras está luchando. De hecho, nada más recibir el golpe del dios, se levanta súper asombrado por las capacidades de su rival, sobre todo con el gran poder que esconde el bastón. Incluso se lo pide prestado para poder estudiarlo. Es una auténtica máquina, literalmente. El caso es que Belcebú ni quiere colaborar ni se lo toma a risa, pero Tesla, obviamente, en vez de venirse abajo, se limita a darle una lección al dios. Le baja los humos y le dice que puede que el presente le pertenezca a los dioses, pero el futuro le pertenecerá a los humanos, ya que estos siempre van dos pasos por delante. Y esto es cine. Estas palabras reflejan a la perfección lo que está por venir. Puede que el presente le pertenezca a los dioses, porque hasta el momento lo único que había hecho el científico era moverse de un lado para otro e intentar no morir con los ataques de Belcebú. Pero los humanos siempre van dos pasos por delante, y es que durante todo ese tiempo Tesla no estaba intentando golpear al dios. Lo que estaba haciendo era cargar el ambiente de electricidad con sus puñetazos, o más concretamente de superpartículas Tesla, para poder generar la gematriazón, o como le gusta el llamarla, la prisión de los dioses. Y esta jaula no es algo simplemente decorativo, sino que dentro de ella el humano puede incluso levitar. Él ha estado pensando en todo momento cómo ganar la pelea estratégicamente, mientras que Belcebú se ha limitado a intentar acabar cuanto antes, y por ese motivo le deja claro que se ha metido en un buen lío y que dentro de ese espacio el único dios presente es él. Me cago del susto, loco. Y mientras que todo el mundo está flipando con los inventos del científico, el dios parece estar más tranquilo que en su propia
propia casa. No le asustan ni un poquito las palabras de su rival y hasta se hace el chulo. Error que iba a pagar muy caro cuando el humano demostrara lo que podía hacer dentro de su prisión. Se lanzó más rápido que nunca a darle uno de sus puñetazos y si no llega a ser por la increíble velocidad de reacción de Belcebú y por el poder de su bastón, se había convertido en puré de mosca. De hecho, el impacto fue tan fuerte que aunque consiguió detener el ataque, acabó sangrando de igual manera. Y aquí, señoras y señores, por primera vez en el combate Belcebú empieza a tomarse en serio a su rival. Y menos mal que lo hizo, porque justo después Tesla comenzó a vacilar de velocidad y parecía que desaparecía por momentos para volver a aparecer justo en su espalda y darle otro puñetazo. Y una vez más, gracias a la velocidad de reacción del dios, pudo utilizar su bastón para detener los golpes, aunque no con la suficiente antelación. Al final se terminaría hartando y en el momento en el que vio venir otro de los puñetazos del humano, decidió cargar su mano izquierda con una cantidad de vibración tan grande que, aunque no logró dar a su rival gracias a que se agachó, terminó haciendo una raja en una columna que se encontraba muy separada de ellos. Pero este movimiento no era lo que había planeado Belcebú. Supuso que un movimiento tan visible como ese no iba a ser suficiente para golpear al humano y decidió forzarle a adoptar una posición incómoda para después utilizar el bastón con las dos manos para darle el golpe definitivo. Sin embargo, lo que no pudo anticipar es que gracias a la levitación de Tesla y a su traje, él mismo se podía mover aún sin estar en una posición erguida, así que fácilmente evitó el ataque y como si fuese un boomerang acabó dando media vuelta y golpeando con las dos manos juntas a la mosca, esta vez haciéndole bastante daño. Y si antes ya se empezó a tomar en serio a Tesla, ahora lo haría mucho más. Después de este punto, el humano intentaría atacarle de la misma forma una y otra vez. Sin embargo, como ya había sido capaz de ver todos esos ataques, el dios sabía identificar mejor sus movimientos y podía anticiparse, haciendo que todo lo que intentara el científico se quedara en la más absoluta nada. Esta escena me pone los pelos de punta. No solo es que Belcebú, uno de los dioses más prepotentes y confiados que existen, haya aceptado que Tesla le haya hecho daño, sino que ha tenido que esforzarse de verdad para poder detener todos los ataques del humano. Y aunque parezca que el dios estaba teniendo todo bajo control, ni siquiera él mismo se lo creía, porque en cuanto ve que su rival empieza a hablar, se pone en guardia. Y como para no hacerlo, lo que estaba diciendo es que las maravillas del ayer son los sucesos corrientes de hoy, reflejando que era normal que se haya acostumbrado a sus movimientos y dando a entender que esta vez no estaba intentando golpearle con sus ataques, sino que tenía otro secreto preparado. Como no podía ser de otra manera, extiende los brazos creando un gran flujo de electricidad entre sus manos, haciendo que por primera vez la mosquita muerta relajara el esfínter, y tras juntar sus extremidades crea un gran destello que deja alucinando a Belcebú, desapareciendo frente a sus ojos y volviendo a aparecer en su espalda, terminando con un increíble golpe con los dos puños que el dios no tuvo ninguna oportunidad de parar. De hecho, el impacto logra lanzarle por los aires unos cuantos metros y desgarrar su hábito de monje, pero no consigue terminar con el combate. Después de unos segundos, Belcebú se vuelve a poner en pie exhausto y lo más sorprendente de todo es que podemos comprobar que él también es un auténtico genio. Solamente con recibir el ataque del humano fue capaz de descifrar todos los requisitos que tiene que reunir para poder utilizar esa técnica. Sabe que necesita bastante tiempo para cargarse y activarse, ya que si pudiera utilizarla siempre que quisiera, lo habría vuelto a hacer aprovechando que estaba débil para acabar con la pelea. También sabe que la dirección en la que puede utilizarla es limitada, porque los movimientos que hacía con los Tesla Steps eran bastante extraños como para ser totalmente espontáneo. Y por último y lo más importante de todo, ha adivinado que solo puede utilizar esa técnica 3 veces, haciendo referencia a las 3 bobinas que tiene el superautómata B. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque nada más terminar la técnica ha visto cómo se destroza una de ellas. Dicho esto, Tesla, en vez de sentirse indefenso por haberse revelado la receta de la única técnica que le había servido, siente alegría, le aplaude. Es más, él mismo le desvela secretos que Belcebú no había sido capaz de adivinar, como que el Tesla Warp solo se podía utilizar dentro de la zona geométrica, y que el verdadero motivo de los Tesla Steps era reunir la concentración de superpartículas Tesla para cargar una de sus bobinas, y una vez que estuviese completa y supiese la dirección a la que quería dirigirse, solo tenía que activarlo. Incluso le desvela que la sincronización tarda exactamente 68 segundos. Este tipo no le tiene miedo a nada. Y una suposición de Brunhild es que el último punto que recalcó el dios implicaría la muerte del humano, o sea, si utilizara las 3 bobinas, el superautómata se acabaría destruyendo, acabando con las vidas de Gondul y Tesla. Sin embargo, esto es solo una suposición y no una regla. La misma Valkyria deja claro que es lo más probable, pero eso no quiere decir que sea 100% cierto. Lo único que nos ha confirmado el científico es que no podría teletransportarse más. Y viendo la actitud tan despreocupada de su rival, Belcebú se queda loco, no sabe por qué le comparte tanta información al que se supone que debería ganarle. Sin embargo, Tesla le calla la boca declarando que no tenía ningún problema en desvelar todos sus trucos, porque la ciencia es la forma en la que progresa la humanidad, y su objetivo real no era ganar al dios directamente, su objetivo era motivar a todos los espectadores a interesarse por la ciencia, que ellos pudiesen partir de su conocimiento y que si al final
final él no logra ganar esta ronda, en un futuro haya otra persona que tenga el valor y la sabiduría suficiente como para mejorarle y conseguirlo. Aunque esto no significa que Belcebú sea superior, de hecho en estos momentos solamente recordaba un momento en el que había sufrido tanto daño como el que estaba sufriendo. Fue en el castillo de Hades, el dios bajó hasta las profundidades del Helheim solo para encontrar a alguien lo suficientemente fuerte como para que lo derrotara y acabara con su vida. Sin embargo, aunque el papucho acepta el duelo y le mete tremendo bastonazo como para atravesar la pared de su torre y terminar enfrente de sus aposentos, no quiere acabar con él. Le da muchísima curiosidad saber por qué alguien querría acabar con su vida tan repentinamente y sin oponer resistencia, y es ahí cuando se entera del verdadero sufrimiento de Belcebú. Aunque intentara apuñalar su propio corazón, no podía hacerlo. Se había enfrentado con un montón de monstruos poderosos del inframundo y ninguno había conseguido matarle, y no aguantaba más el sentimiento de culpa de haber matado a todos los que en un momento llegaron a quererle. De hecho, estaba convencidísimo de que Lilith le dejó ese tatuaje como una maldición para que viviera arrepintiéndose toda su vida, pero gracias a las palabras del papucho del Olimpo descubrió que era todo lo contrario. Lo que Lilith quiso era que viviera lo máximo posible, y previendo el caos mental que iba a tener después de haber acabado con ella, le imposibilitó acabar con su propia vida para que encontrara una razón por la que vivir. Las palabras de Hades le dieron que pensar. Llevaba años culpándose a sí mismo de ser el peor monstruo que hubiese existido, y nunca se había llegado a plantear perdonarse a sí mismo y seguir con su vida después de las atrocidades que cometió. Y una vez que pasó una temporada reflexionando, volvió al castillo del dios del inframundo. Esta vez tenía claro que no existía ningún perdón para él y que debía morir, pero no de la manera en la que lo estaba planteando. Eso era lo más fácil y no lo suficientemente doloroso para un monstruo como él. La forma en la que debería morir era la más penosa, miserable, patética y repulsiva posible. Solo de esa forma podría compensar el daño que había causado. Y aunque esto le causa muchísima gracia a Hades porque no es ni de broma lo que le había planteado, se queda satisfecho de que por lo menos haya cambiado los pensamientos que tenía. Además, como la mosquita muerta era tan problemática, le recordaba a sus hermanos, los cuales hacía tiempo que no veía, y eso le agradaba, tanto que decidió regalarle el famoso bastón de Apomius que estaba utilizando en el Ragnarok. Así que, satisfecho con la conversación que habían tenido, Belcebú se marchó del lugar con su juguete nuevo. De hecho, es ese juguete el que le da la posibilidad de volver a ser muy superior en la batalla. Agarrándolo con las dos manos, comienza a utilizar una técnica que asusta al mismísimo Zeus. Es más, emite una energía tan destructiva que deja horrorizados a todos los espectadores, excepto a Tesla, que estaba flipando con todo lo que estaba descubriendo. Resulta que la técnica que estaba utilizando era Caos, una bola enorme en la que concentraba todas sus vibraciones amplificadas que fue capaz de destrozar toda la arena. Lo más sorprendente es que, a pesar de haber realizado una explosión que ha sorprendido hasta al mismísimo Nostradamus, Tesla sigue vivo. Está hecho mierda, pero sigue vivo. Aunque no es el único, Belcebú también estaba destrozado después de la técnica, y aquí es cuando nos enteramos de que el dios había planeado un ataque suicida. Más que nada porque el motivo por el que el científico pudo sobrevivir es porque cuando la pompa que se estaba creando estaba a punto de explotar, decidió sacar las fuerzas de donde no había para dar un super puñetazo recargado con la energía de una de sus bobinas y destruirla antes de tiempo. Por lo que nos cuenta Zeus, si la técnica se hubiese completado antes de liberarse, Tesla no tendría ninguna posibilidad de estar vivo, y si hemos visto que el dios también estaba en esas condiciones, podemos suponer que se habría muerto con él, y tiene todo el sentido que quisiera acabar con su vida. El humano al que se estaba enfrentando era uno de los más nobles, si no el que más, de todos los luchadores que iban a competir en el torneo. Si hubiese muerto únicamente para acabar con su vida, sería una forma completamente lamentable de morir, tal y como había deseado. Sin embargo, el científico le frustra los planes, consiguiendo que se enfadara muchísimo y declarando que fuese como fuese, ese iba a ser su fin. Algo que Tesla contesta de manera sublime otra vez. Volviendo a recuperar su pose de combate y calmando a toda la grada, afirma que mientras que la ciencia se siga heredando y desarrollando, la humanidad nunca perecerá. El caso es que todavía sigue vivo, y mientras que pudiese luchar, no iba a darse por vencido. Así que, aun con el traje hecho trizas, vuelve a activar la Gematriazón y sale disparado a por su rival. Y ahora mismo la batalla vuelve a estar de lo más equilibrada. Quizá la velocidad del científico puede ser un poco superior a la del dios, más que nada porque la zona geométrica hace que levite. La única pega es que el suelo ya no es regular, por lo tanto ese deslizamiento no es el mismo que el de antes y le cuesta realizar los Tesla Steps. Así que de verdad, este combate no puede estar más igualado. Descansando después de un duro intercambio, el humano le advierte a Belcebú que está notando una gran presión en su cuerpo, y es que todas las vibraciones que utiliza ejercen un fuerte impacto en él, y si sigue utilizándolas acabará destruyéndose él mismo.
mismo. Sin embargo, esto no le importa una mierda a Belzebú. Es más, incluso le motiva a lanzarse hacia su rival con el bastón por delante intentando dar el golpe definitivo. Y como Tesla tenía razón, el tatuaje de Lilith se activa, dándonos a entender que el dios está agotando por completo su energía y que probablemente si sigue utilizando ese nivel las vibraciones acabe por agotar su vida. Pero no era el momento de parar, por lo menos no para él. Así que sin dudarlo le pide que le deje seguir atacando, que no le limite, que su objetivo ahora no es acabar con su vida. Él realmente tiene ganas de acabar con Tesla y es lo único por lo que se está esforzando tanto, por lo que termina desarrollando una nueva técnica que fríe por completo al científico. Con el cuerpo totalmente destrozado, sangrando por lugares que nunca hubiese imaginado, se queda otra vez maravillado por la técnica del dios. Y es que cuanto más tiempo sobreviviese en ese combate, más descubrimientos asombrosos revelaría al mundo. Todo lo que pudiese aguantar implicaría pasos gigantescos en la raza humana. No podía rendirse bajo ninguna situación, y a pesar de estar hecho polvo, con el traje fragmentado en pedacitos, su actitud era capaz de exprimir hasta la última gota de poder de Gondul y recuperar la esperanza de la humanidad. Nunca nadie en la historia del Ragnarok había conseguido motivar tanto a su grada en una situación tan mala, pero como para no hacerlo, después de recibir ese tremendo golpe es capaz de cubrir todos sus brazos con electricidad y volver a cargar la bobina de su pecho. La luz del traje de Tesla era la que iluminaba el camino del resto de peleadores del torneo. Era la ruta a seguir para acabar de una vez por todas con esa superioridad de los dioses y conseguir su supervivencia. Era un orgullo para la humanidad y eso lo sabía hasta su propio hermano. Con toda la humanidad gritando su nombre y dándole fuerzas, utiliza toda su energía restante para machacar a puñetazos el escudo de Belzebú. Y esta, aunque es una jugada bastante arriesgada porque en ningún momento había conseguido penetrar el escudo del dios, también es bastante inteligente. Aunque ha recibido una paliza en toda regla, también sabe de primera mano que las vibraciones estaban causando estragos en el cuerpo de su rival. Y si ya estaba destrozado antes de esa última técnica, ahora puede que no resista lo suficiente como para detener todos sus golpes. Y con los dos estando seriamente afectados, vemos cómo la pelea se acaba de convertir en un desgaste en el que ganará el último que agote su energía. Pero lamentándolo mucho, el científico es el que parece ser el primero. De hecho, en un microsegundo de pausa que toma Belzebú, aprovecha para lanzar un golpe y repeler uno de sus puñetazos, lanzándole por los aires y aprovechando para intentar asestarle el golpe definitivo. Sin embargo, esta era justo la ocasión que Tesla estaba esperando. En cuanto ve cómo se descuida su defensa, utiliza el impulso de su traje para ir al choque, obligándole a cambiar su técnica para protegerse y, cuando nadie se lo espera, utilizar la última bobina que le quedaba. Pero sorprendentemente lo utiliza para teletransportar parte de su brazo hacia la espalda del dios y, como último recurso, lanzar dos puñetazos desde ambas direcciones, aunque para su desgracia las habilidades de Belzebú eran demasiado buenas como para pillarle desprevenido, así que consigue defenderse del primer puñetazo con el bastón y rajar su antebrazo con su otra mano. De hecho, nada más hacerlo, no pierde el tiempo y perfora el corazón de su rival en el acto, relajándose y consiguiendo la victoria en esta ronda. Dicho esto, Belzebú aparta sus manos del cuerpo del humano y se da la vuelta, casi despreciando la vida que acaba de arrebatar, dejándonos con un sabor agridulce entre el reconocimiento de las capacidades de su rival y la humillación de no quedarse a ver sus últimos instantes de vida. Pero esto no le afecta al científico. Al ver cómo estaban tristes por lo que acababa de pasar, se gira hacia la grada y les grita que no hay ningún motivo para llorar, que en esa batalla han vuelto a evolucionar y que si nunca se rinden, la humanidad jamás perecerá. Casi obligándoles a cambiar sus sentimientos, les pide que dejen de pensar en batallas que han perdido y comiencen a visualizar las futuras victorias que están por llegar. Les pide por favor que, aunque él muera y no esté ahí para verlo, sigan avanzando por ellos mismos. Y dicho esto, desaparece, dejando tras él una alegría muy poco propia de alguien que está un paso más cerca de ser exterminado. Y es que el señor Nikola Tesla ha sido el único capaz de cargar de esperanza a todos después de perder delante de ellos. De verdad, me cuesta muchísimo que alguien piense que este final es malo. La mayoría de los que lo critican piensan que Tesla debería haber recibido algún power-up antes de terminar, o que Belzebú debería haber mostrado a Satanás, pero nada de eso tendría sentido. La mosquita muerta solamente se convertía en su alter ego cuando quería demasiado a alguien, y demasiado es muchísimo, o sea, ni siquiera le ocurrió con Hades, y si el humano hubiese recibido una técnica súper rota al final, sería simplemente destrozar el combate. Es objetivamente la pelea más realista y que más se ajusta a sus propias reglas. Un rayo de la muerte lo único que haría sería embarrar la pedazo de construcción que tiene, porque sí, señores, esta ronda es una de las mejores de todo el Ragnarok, por no decir la mejor, y lo ha conseguido gracias a estos dos pedazos de personajes que se cuelan en tu corazón desde el principio hasta el final. Soy un polluelo y nos vemos en el siguiente vídeo.